Hola, qué gusto que me acompañes aquí en mi estudio Nuevas Fuerzas. Te saluda Raquel Turk. Y hoy vamos a continuar con el estudio llamado El Gran Médico. Y primero quiero disculparme, no he subido un estudio en hace varias semanas. He tenido un tiempo muy ajetreado en los últimos días, en las últimas semanas, quizá los últimos par de meses. Pero aquí estamos y sé que este estudio va a ser de gran bendición. Si escuchaste el estudio anterior, vas a recordar que estuvimos viendo cómo es que Dios creó todas las cosas en una manera perfecta. Estuvimos hablando acerca de la fuente que ha traído enfermedad, la fuente que ha traído muerte al mundo. La palabra de Dios no enseña que Dios fue el autor de la muerte, Dios no fue el autor de la destrucción, Dios no fue el autor de enfermedad. Esta vino a causa de la desobediencia de Adán. Estuvimos viendo ahí en los primeros capítulos de Génesis, cómo dice la palabra de Dios que fue a causa de la desobediencia del hombre que toda esta destrucción vino. Pero al conocer la fuente de dónde viene, también podemos ver dónde está la cura. Y nosotros sabemos que en Cristo Jesús, Él vino a redimirnos de las obras de las tinieblas. Él vino a trasladarnos del reino de las tinieblas en los que nos habíamos sido puestos a causa del pecado de Adán y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, que es Jesucristo. Es maravilloso ver que el plan de Dios no ha cambiado desde el principio. Él todo lo creó perfecto. Él no creó a un hombre que tuviera enfermedad. Él no creó a un hombre que le faltara una pierna, que le faltara un brazo. Él creó a un hombre perfecto a su imagen, a la imagen y semejanza del Dios mismo. Y vemos que en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, vemos la completa redención, la completa restauración de lo que Dios había creado. Dios creó a una familia y Él quería que nosotros fuésemos su expresión. Él aún anhela que seamos su expresión y que nos mantengamos libres de mancha en espíritu, alma y cuerpo. Y eso es algo que nosotros podemos obtener y que podemos experimentar por medio de Jesucristo. Pero si no has escuchado ese estudio, pues te invito a que lo escuches porque sé que va a ser de bendición en gran manera. El día de hoy voy a estar hablando acerca del Antiguo Testamento. Voy a estar hablando acerca de cómo es que Dios lidiaba con los hombres después de la caída. El hombre estaba totalmente separado de la vida, de esa fuente de vida que era Dios. Él había sido creado conectado con el aliento mismo de Dios y cuando él pecó fue totalmente desconectado. Muerte entró al mundo. Dios no podía lidiar de la misma manera que lidió al principio con Adán y con Eva. Tuvo que lidiar con ellos en una manera diferente. Y es por eso que después de años fue introducida la ley. La ley era una tutora que ayudaba al hombre a mantenerse dentro de parámetros de disciplina para no traer destrucción. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que el regalo de Dios es vida eterna, pero también sabemos que si nosotros sembramos para corrupción, vamos a estar cosechando corrupción. Y eso es precisamente lo que el hombre estaba haciendo, aún sin darse cuenta. Antes de que fuera traída la ley, el hombre desconocía por completo la santidad, la rectitud de Dios. Ellos pensaban que todo estaba bien porque Dios no estaba imputando el pecado, pero aún así estaban muriendo, estaban siendo destruidos por el pecado, estaban cosechando la muerte que había entrado a ellos por medio del pecado. Quiero mostrarles esto en el versículo que se encuentra en Romanos, dos versículos. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, y dice así: Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se les tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Aquí nos muestran estos versículos que Dios no estaba imputando el pecado, Dios no estaba castigando a la gente con enfermedades, Dios no estaba castigando a la gente con destrucción.
A causa de sus pecados, el pecado mismo estaba causando destrucción, el pecado mismo estaba causando enfermedades en su cuerpo, el pecado mismo estaba causando opresión, depresión y temor en sus corazones. No era Dios. Fue hasta que entró la ley que entonces el hombre tuvo conciencia de lo que estaban haciendo. Tuvieron conciencia de que hay cosas que están bien delante de los ojos de Dios y hay cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, quiero hacer hincapié en esto. No había una cura, no había una cura para el pecado. Ahora, en los tiempos que nosotros vivimos, podemos disfrutar de salvación. Hay una cura y su nombre es Jesucristo. Es en Él. Entró la luz al mundo donde había solamente oscuridad, pero en el Antiguo Testamento no había cura. El pecado ha sido desde el principio el cáncer que entró a destruir la creación. Y no solamente el cuerpo humano, vino a destruir toda la creación. Viene a destruir la creación animal, viene a destruir la creación vegetal. Podemos ver que el plan perfecto de Dios fue, ¿cómo puedo decir? Fue manchado a causa del pecado. Pero para ser redimidos del pecado, no animal, no sacrificio, no hombre llamado sacerdote, que fuera un ser humano, podía redimir al mundo, podía redimir a la gente de esta destrucción. Es por eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo es que Dios lidiaba con el pecado. Aún cuando entró, vamos a hablar acerca de cuando entró la ley, cuando Dios puso la ley, pero nosotros podemos ver en las escrituras cómo es que Dios destruyó pueblos completos. Eso lo vemos con Sodoma y Gomorra. Esas ciudades estaban totalmente corrompidas, estaban sucias, había suciedad, inmoralidad sexual. Era una cosa terrible y no había la manera en que las personas en ese tiempo pudieran ser nacidas de nuevo. Había ciertas personas que tenían cierto conocimiento de Dios, no tenían la Biblia para leerla, no tenían el Espíritu Santo que morara dentro de ellos, como ahora nosotros nacidos de nuevo lo tenemos la palabra, tenemos su Espíritu, tenemos a Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Pero estos hombres y mujeres no estaban totalmente conectados a la naturaleza del diablo. ¿Y no lo crees? Déjame te muestro quién era el que tenía la potestad y el dominio en ese tiempo. En Hebreos, en el capítulo 2, versículo 15, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Puedes verlo ahí en esos versículos? El pecado introdujo la muerte que venía a causa de la naturaleza de las tinieblas, de Satanás. Y así todo mundo estaba atado, estaba bajo la sujeción del enemigo. Dios, aunque Dios es todopoderoso, y aunque Dios es un ser supremo sobre todas las cosas, había entregado la tierra al hombre y le dio toda potestad y todo dominio sobre toda la creación, sobre la tierra, sobre los animales de la tierra, sobre las cosas que se arrastran. Y Adán entregó esa autoridad a Satanás. Satanás se convirtió en cierta forma el Dios de este mundo. De hecho, Jesús en el libro de Mateo, me parece que ahí él menciona que Satanás es el Dios de este mundo. Está hablando de este sistema, de la manera en que las cosas funcionan ahora aquí en la tierra. Pero por eso fue necesario que Jesús viniera. Pero en este tiempo Jesús aún no había venido. En este tiempo Jesús aún no había vencido a Satanás. No porque Jesús fuera menor o porque Dios fuera menor que Satanás. Simplemente es que Satanás tenía autoridad sobre los hombres, autoridad sobre esta tierra. Entonces, aquí vemos cómo es que Dios lidiaba con ese pecado. Había tanta destrucción que era necesario, en ocasiones, destruir por completo.
Era como un cáncer que necesitaba ser extirpado, que necesitaba ser cortado de tajo, porque no había ninguna otra cura para ello. Esto también lo vimos en el diluvio. Estaba la gente tan corrompida. En el libro de Génesis nos dice la palabra de Dios que todos los pensamientos de todos los hombres eran solo de maldad. No tenían un pensamiento bueno. Su imaginación estaba totalmente corrompida. Y por eso juicio vino a la tierra. Por eso fue destruido. Y por eso Dios empezó de nuevo con una familia. Pero si podemos ver esa corrupción, nuevamente creció como un cáncer nuevamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, sí, aún la naturaleza de Noé, era la naturaleza de las tinieblas, era la naturaleza del enemigo, desconectado por completo de la vida de Dios, aunque él era un hombre a los ojos de Dios recto. ¿Por qué? Porque era un Dios que trataba de honrar a Dios en su corazón, que trataba de seguir las ordenanzas de Dios en su corazón. Pero vemos una y otra vez, vimos como en el jardín del Edén, Dios sacó a Adán y a Eva del jardín, no porque estuviera enojado con ellos, pero Dios no quería que comieran de ese árbol de la vida eterna y mantenerse en un estado de caído por la eternidad. Tenían que salir de ahí. Vimos también las plagas de Egipto, cómo es que Dios lidió con el corazón endurecido del faraón. Vimos cómo es que él lidió con ellos trayendo juicio a causa de que este hombre no estaba liberando al pueblo de Dios cuando Dios se lo pidió por medio de Moisés. Una y otra vez podemos ver cómo es que Dios lidiaba con los hombres en una manera totalmente diferente a cómo lidia con los hombres ahora que hemos sido redimidos, ahora que Jesús ha venido, ahora que tenemos un pacto establecido no con sangre de machos cabríos, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y hay algo que me gusta mucho ver, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver muchas figuras de la redención que Jesús traería a nosotros. Qué bendecidos somos que estamos viviendo en estos tiempos, en el tiempo en que Jesús ha venido, en el tiempo en que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Había sido profetizado que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre nuestros hijos y nuestras hijas, sobre siervos y siervas. Y nosotros ahora podemos experimentar el poder del Espíritu, podemos experimentar la vida del Espíritu. El Espíritu en el Antiguo Testamento solamente venía y reposaba por un tiempo, sea sobre el rey, sobre el profeta o sobre el gran sacerdote. Si tú no tenías estas posiciones, si tú no eras ungido como uno de estos, no experimentarías el poder y la vida de Dios, no podrías experimentar el Espíritu Santo viniendo sobre ti. Pero aún ellos no pueden experimentar lo que nosotros tenemos ahora. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y ese lo llama la Biblia en Romanos capítulo 8, el Espíritu vivificante. Es un espíritu que da vida aún a nuestro cuerpo físico. Pero les decía, de esas figuras que me gusta hablar en el Antiguo Testamento, una de mis favoritas es precisamente en el libro de Éxodo, cuando vemos que Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y esto realmente es algo que nos muestra, es una figura de cómo es que nosotros hemos sido librados del mundo. Egipto es una figura del mundo. Moisés es una figura de Jesús. Podemos ver también el Cordero de Pascua es una figura de Jesús inmolado en la cruz. Y vemos ahí en el Antiguo Testamento cómo es que en el libro de los Éxodos, en el libro de Éxodo, perdón, Dios se reveló a su pueblo con un gran y maravilloso nombre que a nosotros ahora, aún en el Nuevo Testamento, se nos olvida o no lo reconocemos. Muchos cristianos ni siquiera lo aceptan como tal. Dios se reveló a su pueblo como Jehová, su sanador, o su gran médico. Y él prometió que ninguna de las enfermedades de Egipto, y esto es un reflejo, ninguna, es como si te dijera ahora Dios, ¿qué dirías si Dios te dice, ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vendrán a tu casa?
Eso es precisamente lo que Dios le dijo a los israelitas. Dios los liberó después de que se hizo la cena de Pascua. eh, Vimos cómo es que aplicaron la sangre de machos cabríos o la sangre de ovejas en las puertas, y cada casa que tenía la marca de esa sangre, de ese pacto de sangre, el ángel de la muerte no tocó ninguno de esos hogares. En inglés, la Pascua se llama Passover, que significa que pasó por encima. Cuando pienso en esa palabra, simplemente me imagino que eso que traía destrucción, esa plaga que trajo destrucción y muerte, simplemente brincó esas casas. Y la palabra de Dios nos dice ahora en Corintios que Jesús es nuestra Pascua, quien fue sacrificado. Él es nuestra Pascua. Él es lo que hace que toda esta destrucción que hay en el mundo brinque nuestros hogares. ¿Lo puedes creer? Bueno, después de esto, quiero mostrarte que después de que Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y que entraron al desierto y que estuvieron caminando, Dios, aparte de haberles prometido que ninguna de las enfermedades que habían ellos visto en Egipto entraría a ellos, de hecho, todos ellos salieron de Egipto y no había ninguno enfermo, ninguna sola persona. Salieron de ahí con oro y con plata y ninguno estaba enfermo. ¿Puedes imaginarte esto? Imagínate, y no era que fueran solamente 10 personas, de que fuera solamente una familia. Ahora nos sorprendemos que no, el pensar, esta es una familia y nadie de ellos está enfermo, nadie de ellos tiene alguna condición física, porque generalmente en todas las familias hay alguna condición física o hay alguien que no está bien, hay alguien que tiene tal problema o tal condición o tal situación. Sin embargo, aquí vemos que miles de personas que fueron sacadas de esclavitud, todas y cada una de ellas estaban saludables. Y eso, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo provocó? Dios, quien se llamó a sí mismo, yo soy su Dios, quien lo sana. Soy su Dios, su sanador. Yo soy el gran médico. Y ahora nosotros tenemos un pacto mucho mejor. Lo repito y lo voy a repetir muchas veces a lo largo en el transcurso de estos estudios, porque es algo que tiene que quedar impreso en nuestros corazones para poder recibir o para poder liberar y experimentar esa sanidad que Dios ha provisto para nosotros. Lo primero es que nosotros debemos de conocer exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a enfermedad, y tenemos que saber en nuestros corazones, estar plenamente convencidos de que es la voluntad de Dios que nosotros experimentemos sanidad en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Bueno, de hecho, nuestro espíritu es regenerado, no necesita sanidad. Nuestro espíritu es regenerado, y a causa de la regeneración de nuestro espíritu, nosotros podemos participar de esa vida eterna, podemos participar de ese espíritu vivificante en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Pero bueno, quiero mostrarles algo también que es muy importante, y ahora voy a estar leyendo varios versículos, pero necesito que pongan mucha atención, o más bien quisiera que tú tomaras tu Biblia y que lo leas. Voy a brincarme algunos versículos, pero voy a estar hablando aquí precisamente de ese pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel cuando les dijo que ninguna enfermedad los tocaría. Y quiero que veamos las bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel, y quiero que veamos también las maldiciones que vendrían a ellos a causa de desobediencia. Y quiero recordarles, en la misma manera que lo hice en el estudio anterior, Dios estaba advirtiéndoles que si ellos desobedecían estos estatutos, estas enfermedades vendrían a ellos. Sí, no es que Dios, esto les estoy mandando como un castigo. Dios simplemente les estaba advirtiendo, esto es lo que va a suceder si tú no haces lo que te estoy diciendo que hagas. Y es como yo te dijera, si te cortas un dedo y pones tu dedo en agua sucia, se te va a infectar. Es precisamente lo que Dios les estaba diciendo. Si tú pones tu vida en esa suciedad, te vas a infectar. Y pues bueno, quiero que veamos ahora esas bendiciones.
En Deuteronomio capítulo 28, abre tu Biblia. Dice la palabra de Dios así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Estos son tus hijos, el fruto de tu tierra, este es el fruto de tu trabajo, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, tus ahorros, y sobre todo aquello en que tú pongas tus manos, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y vendrán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado. Ellos verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y temerán. Ahí está Luna o Lola. No, Lola, Luna o Lulu, tratando de entrar en mi oficina. Versículo 8 dice: te confirmará el Señor como pueblo santo suyo, como te lo he jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y vendrán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado. Ellos verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, de su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y no tendrás que pedir prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Estas bendiciones, ¿no te gustaría experimentarlas el día de hoy? Todas estas bendiciones son algo que ahora en Cristo Jesús nos pertenecen. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Abraham, y estas bendiciones te pertenecen a ti y a mí. Son maravillosas. Ahora quiero que veamos cuáles son las consecuencias a causa de la desobediencia. Aquí están Lulu y Luna. Sí, aquí están. Vinieron a acompañarnos el día de hoy. Ahora voy a leer algunas de las maldiciones a consecuencia de la desobediencia de la ley. Y voy a estarme brincando unas, voy a estar haciendo hincapié en otras porque quiero que las veas. Hemos normalizado enfermedad en nuestras vidas, hemos normalizado el no tener suficiente para vivir, hemos normalizado el estar atemorizados como está atemorizado el mundo. Hemos hecho algo, todo eso normal ahora, y nosotros somos hijos de un rey. Nosotros le pertenecemos a Dios, y debe haber una gran diferencia entre nosotros y la gente que está en el mundo. Ahora voy a mostrarte estas maldiciones. Dice: pero acontecerá, estoy viendo en el versículo 15, que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita la canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, esos son tus hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Quiero recordarte, estas maldiciones no venían por medio de Dios. Estas maldiciones Dios les estaba advirtiendo, porque si recuerdan, antes de la ley, ellos ya estaban experimentando todas estas cosas, ya estaban experimentando todas estas maldiciones. Aquí Dios le estaba diciendo: ¿quieres saber cómo puedes estar protegido?
de toda esta destrucción que tú aún has vivido en el pasado. Esta es la manera. Obedece mis mandamientos. Guárdate de la basura que hay en el mundo. No metas tu dedo en el agua sucia porque se te va a infectar. Precisamente lo que Dios le estaba diciendo. Dios estaba hablando de todas estas infecciones que vendrían a ellos si no se guardaban para Dios. Bueno, quiero que veamos ahora como dice en el versículo 27, como en el versículo 27 dice, el Señor irá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado, te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios cómo es que toda esta destrucción, estas enfermedades entraban a los hombres a causa de la desobediencia a la ley. Y pensarás, bueno, es que son terribles, pero esto es algo que nosotros vemos en el mundo el día de hoy. Quiero mostrarte en Gálatas 3:13, nos dice la palabra de Dios, dice ahí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De hecho, voy a ir dos versículos antes, en el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas va a vivir por ellas. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esto es tú y yo. Si tú no eres judío, aquí este versículo está diciendo que la bendición que estuvimos leyendo hace algunos instantes, esa bendición te pertenece a ti y a mí. Ahora somos hijos de Abraham. Dice, para que, voy a volver a decirlo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios, es por medio del Espíritu. Puedes verlo, que nosotros al recibir la promesa del Espíritu, al recibir el Espíritu, ese Espíritu vivificante ahora mora dentro de nosotros. Y ese Espíritu vivificante nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, que es una ley que está por encima de la ley de Moisés. Hemos sido librados de esa ley que dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora nosotros podemos experimentar vida eterna, el conocimiento de Dios, y podemos experimentar de esa vida en todo nuestro ser. Dios quiere que experimentemos su vida, su palabra en todo nuestro ser. Es maravilloso. Fíjense bien, estábamos viendo ahí algunas de las maldiciones a causa de la ley. Nosotros podemos ver que es locura, ceguera, tumores, comezón, tantas cosas, comezón que no puede ser curada, tantas y tantas cosas que ahora nosotros vemos en el mundo son parte de esa maldición. Y al final podemos ver en el versículo 61, fíjate bien, dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Parte de la maldición de la ley es toda enfermedad que apenas ahora les están dando el nombre, que no existía, que tú no puedes encontrar ese en el libro, en la Biblia, que no vas a encontrar ese nombre. Cristo nos redimió y dice que son parte de la maldición de la ley. Entonces, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Hay mucha gente que el día de hoy dice que una enfermedad Dios lo envía para bendecirnos, que es una bendición. Es una bendición disfrazada, que es por eso, que es por la enfermedad, que una persona murió y gente vino a conocer a Cristo, o porque una enfermedad, esta persona creció en su fe y creció en su relación íntima con Dios. Y no voy a negarlo, cuando una persona enferma, y yo te puedo decir, en los tiempos bajos de mi vida han sido los tiempos en que he buscado al Señor con todo mi corazón. Y sí, es algo bueno, gloria a Dios que alguien lo haga. Sin embargo, eso no significa que sea la voluntad de Dios o que Dios haya causado eso como una bendición. Quiero que veas en la Biblia, en el capítulo 28 de Deuteronomio, que Dios llama toda enfermedad que tiene nombre o no nombre, lo llama una maldición y no lo llama una bendición. Quiero que veas qué es lo que Dios considera bendición y qué es lo que Dios considera maldición.
porque no quiero que tengamos una confusión en nuestra mente. Hay mucha gente que dice, toda esta destrucción es Dios enviándomela porque Dios quiere hacerme crecer, porque Dios quiere que yo tenga una mejor relación. No, no, eso no es lo que dicen las escrituras. Y Jesús nos ha redimido de esto y Dios no nos va a dar algo de lo cual Jesús ya nos ha redimido. Y esto nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento y sí vemos, si recordamos la historia de Miriam o María, no sé en español, que es la eh, hermana de Moisés, que ella, Dios le envió lepra porque estaba criticando a Moisés y la esposa de Moisés. Y luego, ¿cómo es que ella fue sanada? Después, ¿cómo es que Dios la sanó? Dios estaba impartiendo juicio. Pero ahora, si nosotros vemos las escrituras, si nosotros vemos Isaías 53, vemos que Jesús fue puesto por juicio, que Él llevó el juicio que nosotros merecíamos para que nosotros pudiésemos ser redimidos. En Colosenses, en el capítulo 1, nos dicen las escrituras que Cristo nos liberó del acta de los decretos que eran contrarios a nosotros, que eran hostiles en contra de nosotros. ¿Sabías que en contra de nosotros había un acta que decía, que Raquel hizo tal cosa? Esto es lo que se merece. Esto es lo que merece recibir. Esto es lo que merece recibir Raquel. Esto es lo que merece recibir Lupita. Esto es lo que merece recibir tal persona. Pero la palabra de Dios dice que Jesús nos liberó de esa acta de decretos cuando Él fue a la cruz del Calvario. Él nos reconcilió. Esa palabra reconciliar tiene que ver con contabilidad. Si eres contador o si sabes de contabilidad, tú sabes lo que significa reconciliar. O si tienes una chequera, sabes lo que significa reconciliar. Reconciliar significa es que debe de quedar en ceros y tiene que estar saldado por completo. Jesús vino y saldó la deuda que nosotros teníamos. Lo que nosotros debíamos de pagar, Jesús lo pagó. Y ya no tenemos que pagarlo nosotros porque Él pagó excedentemente, si esa es una palabra, Él pagó con exceso lo que nosotros debíamos. Y eso es maravilloso. Quiero mostrarte en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando a aquellos que han nacido de nuevo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es maravilloso lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es maravilloso el pago que Dios hizo por ti y por mí. Tanto nos ama que Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Quiero recordarte Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su amado Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que por medio de Él tenga vida eterna. Y dice ahí que Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti y a mí. Sabes, no hay manera que el hombre pueda cumplir con la ley. La ley no solamente son los 10 mandamientos y estás pensando, ay, bueno, pues es que yo no le hago daño a nadie, a mí que me den lo que me merezco. Todos merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Gloria a Dios que no nos da lo que nos merecemos. Gloria, toda la gloria sea al Rey, al que sufrió por nosotros en la cruz, quien entregó su espalda a los heridores, quien dio su rostro a los que le jalaban, le arrancaban la barba. Él entregó su cuerpo, Él entregó su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos y redimidos. Y que fuésemos salvos y redimidos en espíritu, alma y cuerpo, que pudiésemos declarar confiadamente esta cosa tan maravillosa que podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Bueno, pues ya me animé
con esta palabra. Quiero dejarte con este versículo que ya lo mencioné al principio del estudio en Hebreos 8:6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y de eso vamos a estar hablando en el futuro, vamos a estar hablando de esas promesas, vamos a estar hablando del Nuevo Testamento, vamos a estar hablando acerca de lo que Jesús realizó por nosotros en la cruz con más detenimiento, y espero que si este estudio ha sido de bendición para ti, que lo compartas con otras personas. Sé que hay gente alrededor tuya que necesita escuchar la palabra de vida, que necesita escuchar la palabra que es medicina para nuestra carne, que es frescura para para nuestros cuerpos y que es paz para nuestro corazón. Amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bye bye.